Buenas tardes. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Forcan Noreste y el Festival de Arte Nuevo en su cuarta edición, Espacios Híbridos. Les agradecemos su participación en la charla Cuerpos, Pantallas y Colonialidad Cognitiva con Frida Sofía. Frida Sofía es artista e investigadora independiente. Ha realizado residencias de investigación y producción en centros como Uberbauhaus en Espacio de Fala. Su práctica se desarrolla a través de diferentes medios y soportes, recuperando aspectos de la política de la representación. En su producción explora el lenguaje de la bioperformance para construir situaciones radicales de denuncia en su propio cuerpo, para cuestionar así los límites físicos y políticos del cuerpo y la identidad. Ante el contexto de pandemia, el intercruce entre cuerpo y tecnología se aviva y reconfigura. El día de hoy nos presenta una investigación que se propone bosquejar un marco que sirva para pensar nuestra relación con las arquitecturas digitales, ocurriendo en torno al arte y a la cultura. Les recordamos que este es un espacio de diálogo que donde pueden comentar o preguntar a través del chat de esta transmisión, y al final tendremos un espacio para resolver estas preguntas y darles respuesta. Cedo así la palabra a la artista Frida Sofía. Bienvenidos. Hola, hola a todos y todas. Gracias por estar aquí. Me supone mucho miedo aparecer porque llevo 6 meses que no hablo en público y entonces de pronto hablar para muchas personas es como medio difícil. Quería agradecer antes que nada al equipo del FAN por la difusión y por lo que están haciendo. Ahora que estoy como entrando a como un poquito a investigar o a, digamos, a formarme como dentro de la tecnología, por los espacios que ahora supone el circuito del arte, ahora en contexto de pandemia, es muy complicado y entonces pues les agradezco como por tomar cartas en el asunto y poder estar haciendo como cosas tan importantes como lo suponen los espacios como este, que recuerdo es un espacio de diálogo en el que cualquier cosa que yo vaya a decir acá se puede comentar y se puede dialogar, ¿no? Al final lo que me interesa en mi obra y la cuestión por la que empecé a hacer performance es justamente porque me interesa como el diálogo, que al final es lo más importante, o al final lo más importante es como conocernos, ¿no? Que los artistas tengamos, o al menos yo en mi caso, como dejar de pintar en el encierro y salir un poco a espacio público para hablar de otras cosas, ¿no? Ahora el espacio público pues ya no es lo que era antes, entonces este espacio, que es virtual, sí supone como un lugar desde el cual necesitamos, o al menos yo necesito, entablar conversación como con las personas, ¿no? Bueno, rápido voy a poner por acá mi presentación. No sé si la puedan compartir. Necesito checar si se está viendo o no. Correcto. Bueno, pues aquí está. No me voy a estar viendo en la cámara, lo cual es bastante complicado. Hubo una vez en la que yo intenté al principio hacer esta propuesta de manera en la que yo me grabara ante una cámara. Eso no pudo pasar porque yo cuando hablo estoy pensando como en las personas que están viendo, que me están viendo, ¿no? Y entonces ahora, justo hablando de arquitecturas virtuales, lo que yo sí pensaba es como en cuestión anímica. A mí al principio de la pandemia no me emocionaba para nada como no poder estar viendo a la gente con la que me relaciono, y en anteriores conferencias siempre lo he dicho, me interesa mucho pensar la arquitectura, cómo las arquitecturas, en aquel caso físicas, construían también un tipo de comportamiento y que eso también condicionaba un tipo de conocimiento u otro. Entonces, bueno, pensando en el título, Cuerpos, Pantallas y Colonialidad Cognitiva, como lo había llamado, acá lo actualizo a Cuerpos, Pantallas y Colonialidad, pensando en el 2.0, porque, bueno, podía haber como un error, digamos, en decir colonialidad cognitiva, como si la colonialidad solo fuera cognitiva, ¿no? Es decir, la colonialidad es un orden político de poder entre territorios, pero yo quería abordar como la parte de la cognición, pero no es exclusiva de la cognición. Entonces, evidentemente, si yo la puedo abordar desde lo cognitivo, eso significa que desde mi privilegio, quizá, para mí es cognitiva, eso no quiere decir que solo sea así. Entonces, eso condiciona, además de la cognición, relaciones de trabajo y relaciones de poder que iremos como analizando, ¿no? Entonces, acá, yo siempre tuve como muchas ganas de hacer una presentación desplegada, es decir, que estuviera como planchada y que no tuviera tiempo, ¿no? Donde todos los elementos estuvieran flotando.
y estuvieran a la vez todos pasando al mismo tiempo, ¿no? Que en realidad es lo que voy a explicar a continuación, que es algunas nociones desde Baudrillard. Baudrillard fue un sociólogo que habló de muchas cosas como que a mí me interesan ahorita, como la hiperrealidad, bueno, y los conceptos de realidad también son interesantes ahí. Pero bueno, entonces me parecía que desde la visualización de una presentación, esto podía ya ser una representación, digamos así, de cómo funcionan estos objetos que todos ocurren a la vez. Entonces, cuando explique hiperrealidad, también me gustaría pensar que estamos pensando en todo esto pasando al mismo tiempo, ¿no? Eso lo voy a como abordar un poquito más adelante. Entonces, bueno, en primera, también agradecerle a todas las personas que hacen que esto sea posible. Yo acá, vamos a acercarnos. Yo acá ponía la palabra fisura, como pensar que cuando yo hice esta propuesta, que fue más o menos hace 40 días, más o menos, cuando hice la propuesta no tenía en realidad como muy bien estructurada la propuesta. Quienes me conozcan y quienes se dediquen a la investigación de arte o de cultura, etcétera, comprenderán y sabrán, lo verán aquí, que yo tengo muchos problemas para diferenciar entre el objeto de estudio y la metodología. Me pasa todo el tiempo y yo creo que justo por eso encontré la performance como un lugar donde se puede pasar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hice esa propuesta en realidad como una fisura, pensando en estos espacios como un acceso al poder saber, y desde estos accesos al poder saber, como estructurar todo lo que venía pensando desde antes con mi trabajo, que nunca se estrenó. Entonces también voy a contar de eso, y voy a contar qué le pasó ahora en este nuevo contexto, ¿no? Acá donde pongo visualización de datos, se suponía, y yo tenía las ganas de que esta presentación estuviera visualizada en datos, para lo que me ayudó mi compañera y amiga ingeniera Melissa Aguirre, que hicimos una tabla muy bonita, que siempre fue una idea que me gustaba, que me había ocurrido como replicar. En esta idea, bueno, Guillermina Bustos, que es quien va a estar hablando después de mí en el espacio de Fala, ella nos contaba una historia de su hermano. Su hermano es alguien que se dedica como a la datificación y pues sí, a los números. Y entonces ella contaba cómo su hermano utilizó digamos, unos datos que a él le fueron pasando con su relación para hacer como una gráfica, y entonces, como decir, pensar en qué resultados iba a tener eso, ¿no?, en su vida. Entonces yo, evidentemente, alguna de las críticas que se me ha hecho como importante en mi trabajo es que es biotraumática, y en efecto lo es. Y justamente como yo cuento mi experiencia, no porque sea la más importante, ni porque todo en la experiencia sea importante, sino que porque al utilizar mi cuerpo como lugar del contenido que hago, y mi cuerpo como instrumento de lo que hago, eso tiene que ver con una técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera pintura, pues a lo mejor estaría hablando de lo que pasó con tal cual la técnica pictórica en estos momentos. Entonces sí tengo que hablar tal cual de lo que le pasó a mi cuerpo, ¿no? En realidad fue la única manera en la que pude estructurar todos los hechos que fui como recolectando. En realidad estos son como análisis de casos muy específicos, y en los que trataré de ser muy breve y muy concisa. Pero bueno, entonces acá hicimos un estatus a través de todos los meses, ponderándolos, por ejemplo, en cómo yo sentía la potencia, cómo yo sentía el miedo, y entonces a partir de esa ponderación hicimos una gráfica del 1 al 5, que está acá en el estatus, para hacer además una proyección futura de cómo seguramente me vaya a ir en mi experiencia animativa y desde el cuerpo en noviembre y en diciembre, ¿no? Eso también es evidentemente es sarcástica, o sea, es tan sarcástica como es real también, en un contexto de pandemia donde lo que prolifera es el miedo y donde lo que prolifera también es el enojo. Yo trabajo con esas emociones y comprendo que si no se articulan bien y si no se estructuran bien, son peligrosas, ¿no? Y son destructivas también, y tienen cierto poder. Entonces, dentro de los meses, por ejemplo, de junio, tal cual, tuve una enfermedad que no sabemos de dónde vino o por qué, en la que no pude realizar como ningún trabajo artístico, y me interesaba como hacer esa visualización, ¿no? Melissa dice que en este mes y en los 2 venideros voy a estar en un promedio de 2, o sea, la mitad de bien de lo que estoy ahora, según nuestra ponderación. Entonces, bueno, además, yo acá pongo menos ponente y más youtuber, pensando en que los circuitos de circulación
han cambiado, ¿no? Y entonces esta exposición en realidad está llena de agujeros y de vacíos, como la performance, por ejemplo, casi toda la performance tal cual como práctica, tiene agujeros y vacíos conceptuales en donde para eso son, ¿no? Como para resolverlos entre todos. Entonces, me voy a permitir no hacer todas las cosas que voy a tratar pudieran ser delicadas en sentido político y social, sobre todo en un contexto donde todo está traslapado, es decir, donde los procesos están todos liberados de los campos, como dice Baudrillard. Entonces, bueno, a nivel pedagógico también me parecía que el hacer una presentación a lo mejor como la que hubiera hecho en otro lugar podría ser como riesgoso, ¿no? Porque si antes podría dar una conferencia en vivo, es decir, en vivo con copresencial, y si yo me tomo el tiempo y aburro a las personas, pues las personas quizá no se salgan, ¿no? Hasta por la estructura entre los asientos, ¿no? Pero aquí en la mediatización, en este circuito donde ahora discurrimos, creo que sí, o sea, yo sé que está la pantalla donde estoy hablando y además están por todas partes acá, como muchas otras lugares a donde ir, ¿no? Muchos links y muchas otras cosas que además están diseñadas y construidas para que uno les dé clic. Entonces, a partir de ahí, creo que empecé a utilizar la estrategia de meme o la estrategia de reggaetón para poder hablar sobre mediatización, ¿no? Sobre todo ahora, pues sí, la mediatización va a ser como el lugar al que se está mutando el arte ahora, o sea, procesos artísticos me refiero más bien. Entonces, por esa mediatización también les pido si pueden tomarse un segundito para compartirlo, estaría excelente. Pensando también que las cosas no son gratis en este mundo económico y ahora con lo económico no necesariamente tiene que ver con dinero, pero sí, al final todo tiene que ver con dinero y cuando las cosas no nos cuestan es porque somos el producto de ellas, ¿no? Entonces, bueno, además de ser todo esto que ya dije y ser mi presentación, además tengo como un script en el que voy como haciendo acciones, ¿no? Una de esas acciones también en la que me gustaría, además de la ponencia que voy a hacer, como estar performeando al mismo tiempo o haciendo disrupciones de acontecimiento inesperadas, como con el fin de poder como demostrarlas mientras las voy platicando, ¿no? Una de ellas es algo muy interesante que me pasó durante la pandemia, y es que me detectaron, me diagnosticaron de déficit de atención, y entonces comprendí que por eso, eso tiene una razón de ser instrumental dentro de mi práctica, es decir, si ahora yo me medico y mi hipotálamo cambian las funciones también en las que, desde cómo hablo, hasta lo como siento, hasta lo que voy a pensar, decir y sentir, etcétera, ¿no? Entonces yo quería, como la primera parte de esta charla en la que voy a hablar solo yo y liberarme, me sirve mi aparato cognitivo sin fármaco, ¿no? Por ejemplo. Pero aquí tengo justamente mi fármaco, obviamente prescrito y legal, que está aquí y que lo voy a ingerir ya, y en 30 minutos esto va a hacerme efecto y entonces voy a poder como ser más concisa y poder atravesar todo esto que voy a plantear para poder responder a preguntas, ¿no? Entonces voy a, mientras comparten, esto también va a servir como un reloj farmacobiológico, y esto va a editar en sí mi sistema, ¿no? Y a eso es lo que quiero abordar. Acá pongo la propuesta del cyborg, justo para pensar cómo nuestros cuerpos también son sistemas y cómo esos sistemas también incluyen tecnologías, ¿no? Lo que acabo de hacer en realidad es una edición a mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, para contar un poco de lo que hacía antes previamente, si alguien no conoce mi trabajo, rápidamente solo para platicarlo, porque yo ya estoy como harta de exponer y reexponer este aparato, no porque no sea importante, sino que porque me funcionó como un fármaco. El fármaco, en términos como filosóficos, sirve para, o sea, es un dispositivo que sirve para algunas cosas y luego también, o sea, te potencia, pero también luego pues te puede atrapar, ¿no? Y eso también siento que eso es lo que me pasó durante el proceso pandemia porque se desactualizó, ¿no? Nada más para ser conciso y clave, yo trabajo desde la performatividad, justo como he dicho, como práctica artística, pero también como episteme, lo cual podemos ver luego. En realidad aquí me interesa más bien tratar sobre acontecimiento. Yo trabajaba no sexualmente, sino con sexualidad o a través de la sexualidad, ¿no? Cuando Baudrillard explica, después de las grandes revoluciones, dígase políticas, sexuales, artísticas, etcétera, habla de cómo todos los campos se revientan y se contaminan entre ellos, ¿no? Entonces, ciertamente mi trabajo pues, pornográfico
claro, tiene que ver con sexualidad, pero en realidad tiene todo más que ver con otras cosas que no son sexualidad, como decir, política o sociedad, ¿no? Además, yo hablo siempre desde, bueno, yo hablaba, sobre todo, desde una corporalidad abyecta, o sea, digamos, de glitch en el sistema que yo llamo, bueno, que Wittin llamaba el sistema cis heterosexual o la maquinaria cis heterosexual, en la que yo he de la que yo he escapado y sigo tratando de escapar, ¿no? Como de las normas. Ahora estas normas funcionan a través de sistemas y luego lo que es interesante de ver es como, o sea, que como en qué sistemas estamos funcionando para entonces poder como hacer algo a través de eso, ¿no? En mi trabajo yo siempre consideré la virtualidad como un espacio otro, por ejemplo, para prácticas de resistencia artísticas, en las que no en las que no se pueden a lo mejor insertar totalmente en un circuito de arte. Sí, la virtualidad para grupos como el mío, dígase LGBT o dígase grupo de mujeres, la virtualidad sí suponía un espacio como de una cierta democratización en las que las personas podían acceder como a ciertos conocimientos, ¿no? Nada más para recapitular, la última vez que hablé fue en público, fue en marzo. Yo había hablado de un contexto en el que las mujeres estaban tomando las calles. En el contexto también habíamos hablado de Chihuahua, era en ese momento, y supongo que sigue siendo, no lo sé, no tenemos esos datos todavía, esa es otra como cuestión, en donde había como mucha violencia en nuestros grupos, ¿no? Entonces, acabo de usar mi obra, pero no para contar mi obra, sino para explicar algunas otras cosas que me empezaron como a interesar o que fui como descubriendo en el proceso de este año haciendo performance, ¿no? Entonces acá pongo dos de mis piezas, figura A y figura B, las dos son videos, pero no voy a ponerlos, porque luego esto sería como interminable, nada más quería como comentar algunas cosas, ¿no? La primera es que los objetos de arte funcionan en dos dimensiones, ¿no? Y esa es la complejidad con los objetos de arte, cuando uno produce objetos de arte, que es, de un lado, tienen un valor sígnico o funcionan dentro de un sistema sígnico o de símbolos, es decir, que significan algo, pero al mismo tiempo también son un bien económico, ¿no? Y eso está inserto dentro de otro circuito que es el mercantil, que no necesariamente, como digo, no necesariamente en la transeconomía, no necesariamente tiene que haber un discurso de dinero, perdón, una circulación de dinero tal cual, pero sí hay una circulación económica que inclusive pasa como, bueno, a mí me llama mucho la atención cuando alguien culturalmente dice, por ejemplo, como qué tan atractiva es esa persona del 1 al 10, eso es muy interesante, como porque hace justamente como es mercantil, tal cual, ¿no? O sea, el cuerpo de pronto se convierte en mercancía, y entonces, bueno, como dice Baudrillard, cuando todos estos campos explotan, todo se contamina y entonces todo es político, todo es estético, todo es, etcétera, ¿no? La cuestión acá es que por esta generalidad, luego como todo es todo, entonces, bueno, hay que como singularizar estos casos, ¿no? Para como poder comprenderlos y poder trabajar desde ahí. Entonces, mi trabajo, como les digo, tenía que ver a nivel sígnico, o sea, a nivel narrativa o a nivel representación, con un tema o con un discurso de la disidencia, ¿no? De la disidencia del cuerpo moreno, de la disidencia de, no sé, de disidencia sexual y de género, ¿no? La cuestión es que cuando fui trabajando y haciendo estos como ejercicios de a ver qué pasaba cuando los ponía a discurrir, fue algo muy interesante, que es alguna vez alguien me dijo, como hablando de la figura A y refiriéndose a este trabajo, me dijo como, ay, qué padre tu trabajo, porque aún así, pues sigues conservando como la belleza, ¿no? Que como que es muy importante. O porque aún así, pues se ve como arte, ¿no? O porque aún así, etcétera. Entonces, se me hizo algo interesante porque eso significa que no solo, como les digo, no solo hay una dimensión de representación, sino que también hay a nivel técnico, bueno, voy a explicarles la pieza B porque no lo entiendo. En la pieza B, este es el mismo video, de hecho, lo que tienen en común es que los dos son explícitos, los dos tratan de lo mismo, etcétera. La cuestión, hacia a nivel estético nada más, si lo pueden leer desde la estética, bueno, voy a acercar un poquito. Ahí está. A nivel estético, la figura B es probablemente más incómoda. Eso tiene una razón de ser, y es que como yo vengo del campo de la pintura, la figura A en realidad está, bueno, es estrictamente en su formalidad, en su forma, está estructurada por una simetría, es formal, de hecho tiene la colorimetría
de la pintura, que es dos colores primarios y unos secundarios, el azul y el amarillo. Entonces a nivel estético sigue siendo como bella, ¿no? Y entonces me di cuenta de que no solo estaba produciendo representación, tema o discurso, sino que también a través de la técnica estaba construyendo los circuitos en el que se iban a insertar. ¿Y eso qué significa? O sea, significa la figura A lo mejor puede acceder a unos ciertos lugares, y sigo hablando desde lugares a lo mejor como muy alternativos, o a lo mejor que se dediquen a hablar de sexodisidencia, etcétera, pero la figura B, por ejemplo, sí fue vetada de lugares no solo artísticos, sino a lo mejor de Vimeo, ¿no? Por ejemplo. Entonces eso tiene que ver con que el circuito donde uno inserta una obra es determinado por el circuito y determinante también para la obra, ¿no? Eso tiene que ver con una técnica. Voy a avanzar. Me está costando mucho trabajo poder no verme y poder no ver qué está pasando, pero cualquier cosa me pueden escribir mientras voy hablando, ¿no? Entonces yo acá tengo una estrella desde la que yo explicaba mi trabajo y desde la que yo analizaba también otros trabajos. No me voy a meter como en mucha explicación acá. Yo hablaba, por ejemplo, acá abajo está el trauma, y había como un estiramiento entre extremos, ¿no? Justamente Baudrillard, en el libro que menciono, que es La transparencia del mal, en el capítulo 1 habla de todo esto, ¿no? Habla de la explicación de los fenómenos extremos en el mundo en el que vivimos, de la hiperrealidad. Entonces, yo hablo desde el trauma, pero lo llevo, pero lo llevo a un nivel de instalación de una memoria, ¿no? Una memoria colectiva. Y también, entonces específicamente también hablo desde lo individual, o sea, desde mi experiencia corporal vivida en una proyección hacia lo social. ¿Ya? Entonces, bueno, acá también de este lado tengo la precariedad y el privilegio, que de hecho, justamente como vengo hablando, me empecé a dar cuenta de cómo las piezas que iba haciendo, aunque todas tengan el mismo discurso, unas podían insertarse dentro de circuitos privilegiados o más privilegiados, pues, y otras a lo mejor no, a lo mejor en ningún lado, ¿no? A lo mejor nada más yo y mis amigos. Entonces, bueno, esa tensión en realidad debería tener como dos flechitas hacia los extremos, porque justamente me tensionaban, y además aprendí como a empezar a timonear esa precariedad y privilegio, ¿no? Aquí me interesa abordar la precariedad y privilegio como tensión, pensando, evidentemente el privilegio es una cosa que yo no puedo como ir más allá del privilegio que ya tenga, ¿no? Lo que sí, es decir, identitariamente y también en mi obra, ¿no? Lo que sí es que puedo manejar el nivel de precariedad donde eso se va a manejar, y para eso yo tenía una explicación que hice en un meme para Proyecto Árida, que fue dirigido por Gracia Luébano, que justo acaban de terminar con el coloquio ayer, en donde yo ponía, esta es la famosa escena de Morfeo ofreciéndole a Neo en la película de Matrix estas como dos opciones, ¿no? De un lado yo ponía ingresar al museo, pero censurar o despolitizar la obra, y del otro ponía como ser libre, como si se pudiera, ¿no? Como ser libre, pero no tener acceso a espacios públicos y o legitimidad, ¿no? Evidentemente, como yo soy no binaria, bueno, no soy, sino como yo trabajo desde el no binarismo, lo no binario significa que no tenemos que elegir como una cosa u la otra, dígase en términos de género o en términos de elecciones, sino que hay como gradientes, ¿no? Y entonces lo que uno termina haciendo como artista de resistencia, al menos, es como gestionar o timonear, gestionar como qué tanto puedes perder para tener acceso a ciertas cosas, o qué tanto puedes decir, ¿no? Eso tiene que ver con un poder, eso tiene que ver con una instauración en un circuito. Entonces, bueno, con esto claro, voy a pasar para acá. Bueno, cuando comienza la pandemia, en marzo, cuando digo pandemia, estoy hablando, me voy a referir en realidad al confinamiento, como al contexto confinamiento. Lo digo en recontextualizar, porque si mi obra previa tenía que ver con un contexto local, que es lo que a mí me importaba como abordar, trabajar en Chihuahua y desde Chihuahua y para Chihuahua, ¿no? Como municipio. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se tiene que recontextualizar todo esto porque pasaron otras cosas que no habían pasado antes de esto. Y lo que quiero decir acá es, las cosas que veníamos previniendo desde grupos o yo misma, etcétera, no significa que no hayan pasado antes de la pandemia, solo significa que con la pandemia, el confinamiento, precarización, etcétera, estas cosas fueron como afilándose más que antes, ¿no? Es decir, estos problemas de feminicidios, por ejemplo, etcétera, o de violencia,
ya existían, acá solo fueron como a otros lugares peores. Entonces, bueno, yo cuando critico la pandemia no es que estoy criticando, cuando digo pandemia no estoy criticando los usos políticos de la, o las cosas que pasaron en la sociedad, no tanto a la pandemia, ¿no? Es decir, o sea, no estoy criticando ningún virus, sino es decir, esto vino como nada más a si están en Instagram, por favor, no me escriban porque me está interfiriendo. Bueno, entonces, ¿como qué usos políticos podríamos decir? Bueno, uno de ellos es el reforzamiento de los dispositivos de control, del cual la palabra dispositivos la voy a explicar después. Uno de ellos, así como casos específicos, fue como el reforzamiento de las fronteras, ¿no? Eso fue algo como muy, muy clave que empezó a pasar. Acá pongo, en términos de cultura y así, pongo este encabezado del País. Esta es la artista Daniela Ortiz. Daniela Ortiz es una artista peruana que vivía en España y, como ella se dice a sí misma, sudaca, es decir, ella también, como yo, abraza el estigma y desde el estigma trabaja justamente, ¿no? Porque aparte no hay otra manera de socializar nuestras problemáticas de una manera que no sea de fetiche, ¿no? Entonces ella, así como yo digo otras cosas, machorra, etcétera, ella se habla como sudaca. Y justo lo que pasó es que se terminó yendo de España como huyendo, ¿no? Por una campaña en redes sociales hacia como su trabajo y a su persona, ¿no? Porque en realidad sí supone como cierta tensión en el país donde está, aparte porque trabaja con colonialidad, yo no sé cómo haga. Pero bueno, entonces algo que me pareció como interesante es justo acá abajo ponen que los directores del Reina Sofía, el MACBA, etcétera, como museos súper importantes, pues salen a decir que su trabajo es como muy importante, ¿no? Y eso es en realidad como como esta cosa de la buena víctima, de la buena víctima o de la buena artista, que como eres buena artista, entonces ya no tendrían que sacarte. Y yo pienso que, pues, sí, digo, no es la única persona a la que le pasó, pero sí es interesante cómo esto codifique como ciertas cosas sobre la buena gente o sobre quién sí merece estar en un lugar o no, que es justamente como cuando, no sé si recuerdan, cuando hubo un un africano que rescató a un bebé francés y entonces por eso se ganó la nacionalidad francesa, ¿no? Lo mismo. Dentro del contexto, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Esto es una imagen, no la quiero como mediatizar, que ya lo estoy haciendo, porque esto sería como espectacularizar la precarización, pero quería hablar, por ejemplo, de estas gráficas, ¿no? Que es la sobrepoblación penitenciaria en América Latina, hablando de cómo, o sea, las cárceles están a 5 veces su capacidad máxima. Entonces, acá también pongo la criminalización de la prostitución, que es algo que voy a abordar luego y también si les interesa, por ahora no lo voy a tocar. Y bueno, acá voy a introducir la noción de cyborg no como pensándolo en términos, bueno, sí, también pensándolo así. Cyborg lo traigo de la conceptualización de Donna Haraway, que Donna Haraway es una bióloga y filósofa muy importante. Justamente ahorita por la pandemia ha cobrado más importancia, y ella propone la figura del cyborg en el 86. La figura del cyborg es una figura imaginaria de ciencia ficción, pero que también puede ser política, ¿no? Que tiene que ver con un pensamiento no esencialista o antiesencialista, es decir, por ejemplo, cuestionando la supuesta división entre lo natural y lo tecnológico, ¿no? O entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Y entonces, cuando comenzó la pandemia, yo justo pensé, claro, ya veníamos siendo cyborgs desde hace mucho tiempo, pero yo dije, bueno, ahora que la clase media, es decir, ignorando todo esto de acá arriba, vamos a estar como confinados y solo viviendo a través de nuestros dispositivos, lo cual también ya hacíamos, vamos a notar cómo estos dispositivos medían las interacciones entre personas y vamos a notar que hay una extensión de nuestro cuerpo que va más allá de la piel. Por ejemplo, en términos de esta conferencia, me ponía muy nerviosa, me sigue poniendo muy nerviosa, que si me equivoco, no me equivoco una vez, sino que me equivoco una vez por cada uno de ustedes en este objeto que está siendo transmitido, pero que a la vez luego va a ser instaurado, y luego a la vez va a estar como proyectado al infinito, y cada vez que hay un play va a haber una equivocación, ¿no? Y eso es algo como nuevo. Eso tiene que ver con un sistema de circulación comunicativo súper acelerado, ¿no? Baudrillard también habla como de los silencios en la comunicación, o sea, un silencio aquí, si hago un silencio de 1 minuto, a lo mejor perderíamos muchas vistas, ¿no? Bueno, para seguir, yo pensé dentro de todo esto
que quizá íbamos a darnos cuenta de, o iba a ser más evidente a lo mejor, esta quimerización o esta hibridación que tenemos con los aparatos, ¿no? Que al final no solo son aparatos como el celular, sino aparatos pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Lingüísticos o no lingüísticos, etcétera. Y empecé a pensar como en la posibilidad, en realidad estas posibilidades pues son mis fantasías tecnointelectuales, ¿no? Digámoslo así. Acá traigo a revisión rápida, esta es una pieza de María Llopis, o López, que fue una postpornera importante en los 90. Ella, ella hace este trabajo en la que busca una hikikomori o un hikikomori que era disidente. La palabra hikikomori nos refiere a una subcultura japonesa de personas que eligen no vivir a través de su cuerpo, sino que se encierran entre sus casas y viven a través de sus computadoras, ¿no? Y entonces el trabajo, este ejercicio, tenía que ver con cómo estas personas vivían a través de avatares, ¿no? Y justo cuando yo pensé cómo ahora vamos a estar mediados entre relaciones entre personas y entre otras cosas, además con ideas, etcétera, íbamos a estar mediados por dispositivos, iba a haber como o va a haber, es decir, no lo sé, un estiramiento en la subjetividad de las personas, ¿no? Es decir, si uno puede entrar o vamos a vivir a través, por ejemplo, de este software que es una metarealidad, que es el Real Life. El Real Life es un software, vamos a decir, como un juego, digámoslo así, no es un juego, pero las personas pueden elegir entre sus géneros o entre ser quimeras entre animales o entre máquinas, y además puede relacionarse esto con un montón de otras cosas y vivir cualquier tipo de cosas y de deseos dentro de estos lugares. Y eso me parecía como potente, ¿no? Entonces yo, como buena persona que piensa en la positividad, aunque no debería, pues empecé como a modelar y a diseñar mi propio objeto y render, porque yo pensaba que íbamos a vivir a través de avatares. Para las personas como yo, de subjetividades no binarias, siempre ha sido como una especie de fantasía, como poder despertarte y el día que te sientas de la manera que te sientas, como meterte al shell, digamos, al caparazón corporal de lo que estés viviendo en ese momento, ¿no? O para los fines, más bien, para los fines estratégicos, para los que quieras un cuerpo o no. Entonces, bueno, trataba de eso. Y luego hubo otra cosa muy interesante entre esto que hablo de dispositivos que relacionan cuerpos. Uno de ellos es que la aplicación de Tinder, por ejemplo, supongo que les exigieron no estar como incitando a las personas a conocerse directamente, y entonces abrieron su red y uno podía como geolocalizarse en cualquier parte del mundo donde uno quisiera. Y entonces esto es como, wow, entonces tecnológicamente podremos abrir otras nuevas posibilidades de relacionarnos de otros modos, ¿no? Sí, bueno, entonces como todo esto era la posibilidad abierta, infinita, y el internet era bueno, posthumano y generoso, yo me inventé mi primera exhibición virtual. Todas estas piezas que hablé anteriormente nunca fueron estrenadas. Tenía yo la intención de que luego fueran insertos en el museo local, etcétera. Bueno, esto no pasó y además perdieron como sentido en el contexto. Y bueno, aquí les voy a inaugurar mi exhibición virtual a la 1, 2, 3. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Evidentemente este es un meme. Lo que empezó a pasar con mis piezas es que yo vi, y seguramente muchas otras personas también lo pueden constatar, un afinamiento del algoritmo para sacar contenido de internet, es decir, la censura subió, es decir, la FOSTA sexta, que es la ley que me restringe de subir cualquier tipo de estos materiales, ya existía previamente a la pandemia, pero sí fue como subieron como su nivel de sus sensores, digámoslo así. Entonces, bueno, aparte lo puse en este hermoso cubo blanco, que el cubo blanco, para que no estén como en el mundo a lo mejor del arte, el cubo blanco representa la mínima expresión arquitectónica para poner una pieza y que no tenga contexto, ¿no? Y entonces que uno nada más pueda apreciar la obra sin contexto, porque el contexto aquí no es importante. Entonces, bueno, evidentemente el contexto es muy importante para gente como yo. Y bueno, dos cosas, ¿no? Acá en la izquierda se elimina por contenido de suicidio o autolesión, que en realidad pues no había sangre, y bueno, digamos, ya aquí entramos como en un nivel subjetivo a decir que sí es y que no es. Bueno, y en la parte derecha, por subir, esto es Vimeo, tampoco es así como Facebook, así que también ahí pues, han sido más estrictos antes, pero Vimeo se supone para mí, podían compartir la gente que yo sigo, que hace post porno, todo el contenido está dentro de Vimeo, ¿no?
Y bueno, no, en realidad la pieza mía no era sexualmente explícita, pero bueno, eso ocurrió. Entonces, bueno, acá pongo esta sofisticación algorítmica. Hablo, otra cosa que me interesa mucho decir es, uno podría decir, ok, la pieza esta fue sacada porque a lo mejor una ley mexicana hace esto, ¿no? Y bueno, lo que sí es interesante para mí decir aquí, y en eso es donde intrometo a la colonialidad, es la ley que regula que esto no pueda circular en los lugares donde estaba circulando previamente, es una ley americana aprobada por demócratas y por republicanos. ¿Y eso qué significa? O sea, significa que hay un país con unas leyes de ese país que al final va a terminar que está como gestionando mi obra, ¿no? Entonces, el circuito va a estar determinado por otros países que no son a nuestro a lo mejor. Así de interesante en este contexto, lo que yo planteo es bueno, lo que yo planteo no, porque esto viene del transmodernismo, y también pueden leer ahí a Baudrillard, todo lo que estoy diciendo lo saco de ahí. Entonces, sí, bueno, lo que hablo acá, digo, mi producción, pues va a ser condicionada porque ya dije, y neocolonial, digamos, en ese sentido. Que al final es lo menos importante, ¿no? Si estamos pensando en todas estas cosas y cómo se sofisticaron, al final lo menos importante es la obra, ¿no? Al final, lo más importante debería ser la precarización que los trabajadores sexuales están padeciendo en estos momentos, ¿no? No me voy a meter mucho ahí para no hacer como mucho, para evitar complicaciones, pero sí lo que preveo, bueno, lo que preveo no, sino lo que pasó es que hubo un cambio de circuito, ¿no? Y esto, acá pongo la palabra marketing, porque la palabra marketing empezó a cobrar muchísimo importancia dentro de mi trabajo. Es decir, en vez de hacer ahora piezas artísticas, se tenían como que ir pareciendo más al marketing, ¿no? Sobre todo por donde están insertas. No voy a hablar de esta pieza, pero luego si alguien tiene... Bueno, solo quiero agradecer a la gente que participó de esta pieza. También decir que a partir de la pandemia es que empecé yo a hacer colaboraciones. Antes de eso no que no me gustara hacerlas, pero yo siempre temí por la absorción, como digo, como todo es económico, hay absorciones que también ocurren entre artistas o entre agentes del mundo sociocultural. Y eso es lo que siempre traté de evitar, pero bueno, ahora frente a estas otras grandes monopolios, yo tenía como que volver a recalcular mis estrategias, desde dónde hablaba y con quiénes hablaba, ¿no? Entonces, acá pues empecé a trabajar en equipo, entonces muchas gracias a las personas que trabajaron en esta pieza, de la que no voy a hablar ahorita. Ok, siguiente cosa. Otra cosa que yo pienso que otras personas también pueden constatar, es que hubo en redes una proliferación transodiante o LGBT odiante, es decir, de discurso de odio. Y eso creo que fue importante porque, sí, creo que fue algo importante. O sea, dentro de las redes, no sé si ustedes también lo sintieron, justamente ahora pensando que las redes, además de todas estas complejidades, las redes además nos muestran cosas a todos y a todas y a todos distintas, ¿no? Entonces, como son distintos, pues yo no sé si ustedes también las vieron. Lo que sí es que esto es un impacto como hacia el sur económico y hacia las disidencias más periféricas, como la comunidad trans, etcétera, ¿no? Yo proponía en el último en vivo que yo hice, volvernos a, como mucha otra gente seguramente hizo, volvernos a leer a Foucault en el libro de Vigilar y Castigar, justo porque había una parte que me pareció bien interesante. Yo cuando traigo todas estas cosas como culturales, que parecieran no tener nada que ver con el arte, pero que tienen todo que ver con todo porque están todas contaminadas, es que las imágenes decodifican algunos códigos o usan algunos tipos de códigos que al analizarlos podemos como entender lo que hay más allá y dentro de las cosas como dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, para no rebujar mucho, acá pongo dos imágenes. La primera es, acá es el modelo de panóptico de Foucault, que él trabaja, donde explica cómo bueno, este modelo izquierdo es una cárcel, en medio hay el panóptico o este lugar desde donde se vigila a todas las personas reos privados de su libertad. Y entonces el reo, por el hecho de que sabe que puede estar siendo vigilado, pues se contiene, ¿no? A lo mejor de hacer cosas. Entonces esto también tiene que ver, cuando yo digo arquitectura, también tiene que ver con una disposición de elementos en un espacio, acá son físicos, pero yo también voy a hablar de un espacio virtual, que también es un otro espacio,
Justamente Rubí comentaba de los espacios heterotópicos, que también los menciona Foucault. Los espacios heterotópicos justamente son esto, ¿no? Espacios que se translapan entre ellos, ¿no? O sea, no necesariamente, por ejemplo, el espacio virtual, sí es un espacio virtual, pero que también está al mismo tiempo sobre de un espacio físico, ¿no? Pero no por eso no es real. Entonces, bueno, del lado derecho, acá pongo algunas cosas interesantes culturales que me pareció importante mencionar. Por ejemplo, la aparición de estos nuevos páginas de, lo voy a decir así, covidiotas, donde las personas podían entrar anónimamente, es decir, sin, o sea, ingresar datos anónimamente para justo vigilar y castigar. Y me pareció algo bien interesante y sospechoso. Acá aquí en esta imagencita, el virus, esta representación del virus del COVID, además no solo es el virus, o sea, sino que además tiene un ojote. Y entonces este ojote para mí es como el neopanóptico, ¿verdad? Luego, o sea, obviamente de Foucault acá, pues hay muchas otras revisiones, como sería la era del fármaco pornográfica, fármaco-pornográfica, pero me parece como una idea que podemos mantener y que sería sencilla de explicar. Entonces, bueno, a partir de estas disposiciones arquitectónicas de las que yo estoy hablando, pues en realidad de lo que estoy hablando es de dispositivos. Pero para explicarlo de una manera como mucho más sencilla, o arquitecturas, voy a usar un ejemplo como más conciso para que nos quede claro, porque luego cuando uno explica el dispositivo, o sea, ¿qué es un dispositivo? Porque un dispositivo puede ser muchas cosas. Y bueno, voy a hacer como una explicación. Y porque así es como yo lo comprendí, ¿no? Seguramente sería más fácil para los demás comprenderlo así. Cuando yo tomaba el camión, o sea, el camión público o el camión urbano, dentro de esta arquitectura de cabina que había para esperar el camión, yo tenía como, cada vez que iba me preguntaba por qué había una especie, este render de aquí es lo que yo recuerdo de cómo es, ¿no? Eso es una especie de baranda que tiene un tubo así enorme, como a nivel de la corva, como por aquí. Y entonces yo cada vez que iba quería como entender la funcionalidad de este tubo, o sea, si ahí se amarraban bicis o si ahí que no. Y entonces, claro, después de mucho, mucho tiempo en mi cabeza, como hizo clic, y entonces entendí que, claro, esta construcción, esta barra, está hecha para que uno no se recargue en la pared. Entonces está en la corva para que tú no te puedas ni sentar arriba de ella, ni como que ponerte del lado de la pared para esperar, ¿no? ¿Eso qué significa y por qué lo traigo acá? Eso significa, y lo traigo por una razón muy específica, que es desmitificar el hecho de que todo lo que se produce en beneficio de algo. O sea, ¿sí me explico? Entonces, que es lo mismo que pensar que por producir arte, el arte es bueno por sí mismo, ¿no? Bueno, el arte no es ni bueno ni malo, pero sí el arte puede tener como ciertas, puede componer o descomponer, no el arte, sino los objetos de arte pueden componer o descomponer a las personas que interactúan con ese arte, ¿no? Para esto traigo, hay un libro muy importante, muy interesante, que se llama La banalidad del mal, o Eichmann en Jerusalén, que es un libro de Hannah Arendt, que Hannah Arendt fue una judía que tuvo la oportunidad, se ganó la oportunidad de trabajar estudiando el juicio a Eichmann, que Eichmann, por quien no lo sepa, fue una de las personas como encargadas de la logística de el exterminio nazi, ¿no? Era quien decía qué ferrocarriles iban o venían, o cómo se disponían las personas, etcétera, ¿no? Entonces, Eichmann fue enjuiciado y y entonces Hannah Arendt tiene la posibilidad de entrar al juicio. Una de las cosas que es como muy interesante, es cuando le preguntan a Eichmann por qué hizo lo que hizo, Eichmann responde, ante lo que uno podría pensar, no, pues porque odiaba a personas, etcétera. Eichmann solo responde que él solo estaba haciendo su trabajo, ¿no? ¿Qué significa? Y va que vengo, pues se llama la banalidad del mal, justo porque el hacer mal no necesariamente tiene que ver con como una maldad, o sea, no todas las cosas que se provocan desde una mala persona o etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo traigo acá, para pensar cómo las cosas que hacemos
sí tienen funciones y no necesariamente los discursos de odio vienen de una persona mala, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hice para explicar como un poco qué es el dispositivo, pero bueno, ahora lo voy a como contar más a profundidad. La complejidad es que un dispositivo puede ser lingüístico o no lingüístico, pero sí es un conjunto heterogéneo. A lo que voy acá es a que tiene dos funciones, es decir, a lo mejor no podemos saber el qué es, porque qué es puede ser un conjunto de muchas cosas, pero sí podemos como empezar a ver para qué hace, ¿no? ¿Qué hace un dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, el dispositivo tiene una función estratégica concreta y siempre está inscrita en una relación de poder. Es decir, esta barra que yo digo es un dispositivo es una arquitectura de lo incómodo, que de hecho inclusive es como un tópico en la arquitectura. Si alguien es arquitecto sabrá de qué hablo. Entonces las cosas que están construidas no siempre son en beneficio de las personas que las utilizan o de las personas que se relacionan con ese espacio, ¿no? En términos de performatividad, tiene que ver con una cierta coreografía de cosas con las que estamos interactuando todo el tiempo y cómo esas cosas que no creamos nosotros las manda a hacer el poder, además. Es decir, sí las hacemos nosotros, pero no las hacemos para nosotros ni las ordenamos nosotros, ¿no? Eso tiene que ver con una cuestión de poder. Es decir, la persona que hizo esta barra no era una persona que odia que la gente se siente y entonces como por su maldad construyó esta barra para que esa barra esté ahí, ¿no? Es a lo que voy. Dentro del dispositivo yo me empecé a dar cuenta que ahora no solo estaba haciendo piezas artísticas, objetos artísticos, sino que además estaba también pensando en su función sobre cómo iban a discurrir en un nuevo circuito, ¿no? A lo que voy es que me di cuenta de que lo que empecé a hacer son interfaces, o sea, dispositivos. Para ingresar aquí el concepto de interfaz así muy rápido, inter de entre y faz significa como dos, o sea, una faz, como decir la faz de la Tierra, la faz es la extensión, ¿no? Digamos. Entonces, como yo empecé a crear maneras de conectividad entre fases, ¿no? Entre sistemas. De acá pone interfaz, es una conexión funcional entre sistemas. Estos sistemas pueden ser humanos o no humanos. Es decir, uno puede hacer una interfaz, por ejemplo, Facebook es una interfaz o un dispositivo en el que un sistema humano y otro sistema humano, o sea, dos personas pueden como interconectarse, ¿no? Pero el cómo se construye ese dispositivo determina esa relación, a eso voy, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta gran proliferación de discurso odiante, LGBTfóbico, etcétera, yo tenía como que pensar qué iba a pasar con mi obra y qué iba a tener que hacer. Y acá quiero hablar de algo muy bonito. Bueno, entonces, la cosa es, además, el espacio virtual no es que no sea un espacio, es decir, si a uno lo insultan en internet, no es como que se quede en internet o que se quede en la computadora, ¿no? Eso a uno se le transcribe en el cuerpo. Por ejemplo, a mí me causó una depresión como 3 semanas. Entonces, el discurso de odio también existe, ¿no? O sea, y también se inscribe en el cuerpo, ¿no? En esta recuperación del cuerpo de la que yo hablo, me interesaba mucho saber cómo podía, a través de un objeto artístico circulante, trabajar todas estas ideas, ¿no? Entonces, acá voy a pedir, antes de hablar como de las cosas procesuales, voy a pedir si pueden poner el video. Voy a salirme para ver si está pasando. Policía delante, identifíquese. Ay, señor oficial, estoy en sus museos y me vengo a quedar. Identifíquese, le digo. Identifíquese ahora. Soy millennial, soy corto, soy tortillera, soy especial. Fuimos buleados, me has tratado de frenar. No volvemos, tus tiempos no volvemos a callar. Me molesta el reggaetón, lo que no soy intelectual. Te supero en el perreo y te supero en la penal. Somos tan gordas que no cabemos en tus patrullas. Real Academia de la Policía del Arte, necesitamos refuerzos. Los artistas somos genios tocados por Dios. Repito, genios tocados por Dios.
Liberamos a las perras si nos quieres estorbar. Parecemos minoría, pero somos muchas más. Creo que nos tienes envidia por tener la libertad de explorar nuestros culos y además saber crear. Te molesta el reggaetón o que no sea intelectual. Te supero en el perreo y te supero en la bienal. En el porno me consumes y no te parece mal. Con el arte contemporáneo fuerzas colectividad. Si pretendes criticarme, no podrás profundizar más allá de tus prejuicios tan anticomunidad. Soy milenial, soy joto, soy tortillera, soy especial. Soy milenial, soy joto, soy tortillera, soy especial. Soy milenial, soy joto. Muy bien. Bueno, veo por la hora que me tomé muchísimo tiempo. Al final, bueno, me gustaría evidentemente agradecer a todas las personas que participaron en esta pieza. Tiene que ver rápidamente con tres cosas. Una es hacer una interfaz donde las personas podamos articular otras cosas y tiene que ver con una colectividad también, ¿no? Entonces, bueno, el reggaetón además es como, puede ser un dispositivo de uso político y social. El coro de la canción es un comentario de odio subvertido, en el que nos apropiamos justamente, ¿no?, de los insultos que se nos ha dicho toda la vida y también ahora en redes, y entonces de ahí el potencial como gozoso, ¿no? También estas políticas del goce son importantes de recuperar ahora. Me quedan 10 minutos y no tengo el tiempo para terminar como con la conferencia, pero sí me interesaba como, pues nada más, hablar como de eso. Si alguien tiene preguntas y comentarios, aquí voy a estar. Por mi parte, bueno, nada más quería pues como agradecer a toda esta gente, y si alguien de los que las y los que participaron tiene como ganas de platicar su experiencia, eso estaría como mucho más increíble, ¿no? Una cosa bonita es que esta pieza se me ocurrió un lunes, para el viernes ya estaba pasando, ¿no? Yo no esperaba que tanta gente lo hiciera, porque además se los pedí sin la canción misma, pero fue como muy lindo. Además también gracias a Gracia, porque ella hizo como la difusión dentro del proyecto Árida, y fue como, creo que fue importante desde la colectividad y para nosotros, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Voy a estar como contestando preguntas. No escucho nada. No se notó tu como temor que mencionabas al inicio. Sí. Estás muy fluida. Gracias, sí, soy no binaria, soy fluida. Muy fluida. Gracias, Daniel. María Sánchez dice gracias. Isabel Paredes manda 5 corazoncitos. Menciona Ian Séptimo que súper. Alba Rubí, qué emoción. Sabina Rodríguez, mi canción favorita. Gracias. Doré Luébano menciona un parrafillo de la canción. Te supero en el perreo y te supero en la bienal. Sí, acá también tiene que ver con una visión policíaca de la policía que nos vigila en términos de identidad y que también nos vigila en términos artísticos, ¿no? Entonces justo ahora, en este contexto, las cosas nuevas que están pasando tienen que ser otras cosas, ¿no? Que escapen como de los márgenes del arte que veníamos haciendo. No sé si alguna de las personas que nos está viendo en este momento tenga... son puros comentarios, qué padre. Bueno, también agradecerle a toda esta comunidad tan bonita que además yo trabajo desde ellos, con ellos y para ellos también. ¿Lo leo? ¿Sí? ¿Sí te aparecen a ti los comentarios? ¿Gustas? Sí. No, si quieres los leo. Bueno, hola María. María es aparte, es mi coach también ahí de resistencia. Dice Frida, muy valioso tu discurso, en verdad. La validación dentro del campo de eso que llamamos arte está supeditada a las propuestas que realizamos. Finalmente, ¿crees que terminamos trabajando para el propio campo de arte? Es decir, ¿es posible ser disidente del campo y seguir creando? Creo que tiene que ver con esta gestión, justamente. O sea, como aprender a gestionar. Sí, es una cosa que además también es hipercompleja porque va hacia dos lugares, ¿no? Y es lo que siempre hablo sobre la complejidad neoliberal. Al mismo tiempo que queremos destruir algunas cosas que pasan en el museo, también tenemos que acceder a estos lugares para que eso pase, ¿no? Y entonces, pues María es quien debería más bien enseñarnos a resistir, porque ella es
en su trabajo y en su vida ha sido resistente. ¿Qué tan diferencia social perseguimos como un tipo de activismo? Y si creo en esta palabra. El activismo es una palabra que yo uso justamente como un dispositivo estratégico discursivo para poder entrar a algunos lugares o a otros. Entonces yo también hacía este meme acá en Arida de cuando le dejas de decir postporno y le empiezas a decir activismo, ¿no? Entonces también el discurso y el lenguaje también son dispositivos que te permiten acceder uno a algunos lugares. Yo ya no creo en nada, pero creo en la gente y creo en las personas que pueden como gestionar. Y justo eso. ¿Cómo ha sido colaborar con diferentes personas en esta pandemia? Ha sido muy poderoso. No tuve el tiempo de terminar como yo quería, pero lo que quería contar, bueno, me quedan 5 minutos para hablar de eso. Hice una cosa muy, muy chida, que es, si antes yo gestionaba mi identidad como estrategia, dependiendo de en qué lugares ser o no ser unas cosas, empecé a formar una especie de holobionte, o sea, de una red con el Cíclope 001, que es un performer, y él es chileno, entonces hicimos algo muy interesante, que es formarnos muchas iniciativas conjuntas para poder, por ejemplo, yo puedo aplicar a sus convocatorias chilenas con nuestro aparato, ¿no? Entonces formamos una cosa que se llama Aparata, de la que contaré luego porque ahora ya no me alcanza el tiempo, pero ha sido muy enriquecedor, entonces tengo que anunciar eso, dejé de hacer producciones artísticas y entonces estoy empezando a aprender cómo hacer dispositivos o interfaces, y eso tiene que ver con cuestiones concretas que ahora no puedo anunciar, pero luego irán viendo ahí en mis redes y me siguen. Suena una sirena. Gracias, Daniela Briones. Gracias a todos y todas quienes se conectan en esta hora. Si ya no hay más comentarios, me gustaría pues a mí ya cerrar. Síganme en redes para ver como lo nuevo. Me queda otra segunda parte por exponer, que era lo que quería llegar, pero no llegué, me tardé mucho tiempo. Pero bueno, nada más eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y pues nos quedamos pendientes para concluir con ese apartado extra que no tuvimos tiempo de comentar. Y excelente, pues, Daniel. Fue estrategia para volver a aparecer en otro fan. Sí, como estrategia de la producción, la seducción, y acá la traen. Pues de parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua, el Forcan Noreste y el Festival de Arte Nuevo, en su cuarta edición Espacios Híbridos, le agradecemos al artiste Frida Sofía por su participación y a todos ustedes por su presencia. Recuerden que puede consultar la grabación de la charla y del resto de los contenidos del festival en la plataforma www.festivaldeartenuevo.com y en las redes sociales del festival. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.